Mis hermanos, Lidia, una mujer con propósito, y tendríamos que en realidad identificar nosotros como hijos de Dios, cuál es el propósito que tenemos en nuestras vidas desde el día que conocimos a nuestro Señor Jesucristo. La historia de Lidia es una historia muy hermosa que nos muestra una conversión genuina, una conversión empoderada y una conversión misionera, en realidad, que es casi el modelo que Dios quiere que tengamos nosotros cuando lo conocemos. Tal vez hemos desarrollado algunas de esas etapas, pero tal vez algunas hemos dejado de hacerlas. Nos falta volver a retomar y potenciar algunas de ellas. Lidia, una mujer con propósito. ¿Qué sabemos en general de Lidia? Bueno, estudiando la historia de la iglesia de Filipos, nos encontramos con un relato muy asombroso sobre la gracia de Dios en la vida de esta mujer, de Lidia. Su nombre tenía mucha relación al lugar donde ella vivía, a la región donde ella vivía. Sabemos que era vendedora de telas de púrpura, una mercancía muy exclusiva en esos tiempos, por su costosa elaboración y porque lo usaban normalmente la realeza y los líderes de alto rango en esos tiempos. Y ella se dedicaba a eso. Aunque ella era gentil, Lidia se había adaptado a algunas prácticas judías. Y vamos a ver ahora en Hechos 16, nos comenta cómo en el día de reposo ella se reunía en un lugar para orar y adorar a Dios. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Les invito a mis hermanos a que vayamos a Hechos, el capítulo 16, versos de 13 al 15. Aquí nos relata un poco la historia de Lidia y su encuentro personal con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Hechos 16, versos del 13 al 15. Veamos una versión que nos da un detalle en un lenguaje más popular, ¿no? En el verso 13 dice: y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Nos persuadió a él. Las Escrituras nos muestran que Lidia había separado un tiempo luego de su trabajo, luego de sus quehaceres, porque era una persona que en esos tiempos desarrollaba muchas actividades, como ahora podríamos decir, empresariales, para poder tener un encuentro con Dios. Ella estaba ávida de poder buscar a Dios. Y se habían reunido cerca a la orilla del mar, y es ahí donde ella tiene un encuentro especial con Dios. Veamos cómo Dios desarrolla esta historia. En primer lugar, hablaremos de la providencia de Dios en su conversión, en la conversión de Lidia. Observemos cómo la providencia de Dios obró en la vida de Lidia. El apóstol Pablo
fue detenido por el Espíritu Santo de ir a la provincia de Roma. Pablo quería ir a Roma, pero el Espíritu Santo detuvo lo que él iba a hacer. Estaba a punto de ir a Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Dios lo detuvo. Entonces Dios envió a Pablo una visión en la noche, llamándolo a que fuera a Macedonia, en Grecia. La palabra de Dios dice en Hechos 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Y cuando estuvieron allí, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, donde se reunían ahí para orar, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un grupo de mujeres reunidas cerca al mar buscando a Dios. Y dentro de esos estaba Lidia, o dentro de ellas estaba Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, empresaria, dedicada a los negocios, proveedora de muchos vestidos, pinturas, que en esos tiempos eran muy cotizados, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y aquí hay algo hermoso, mis hermanos, y el Señor abrió el corazón de ella, tocó el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia no era de Macedonia, ella era de Tiatira, en Asia. Ella viajó desde donde Pablo hacia este estado a la lejana ciudad de Filipos, en Macedonia. Ahí estaba Lidia. Fue allí, en esa tierra extraña, donde ella escuchó el Evangelio y fue convertida. Dios tenía todo planeado y sucedió por su providencia. Qué hermoso, mis hermanos, nos hace recordar a todos nosotros el momento en el que Dios tenía todo planeado en su providencia para llegar a nuestras vidas. Y tal vez algo parecido. Tuvimos que emigrar a muchos lugares o tuvimos que cambiar de repente de casa o de repente en el trabajo, en algún lugar donde nunca pensamos encontrar la palabra de Dios y tener un impacto en nuestras vidas. Dios ya tenía un plan para nosotros en su providencia. En Romanos 8:28, la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un llamado para Dios. Dios tenía un llamado para nosotros. Y nos encontró en el lugar tal vez donde menos esperamos. ¿Qué sucedería con Lidia? Lidia no sabía lo que sucedería ese día. Ella nunca imaginó, en realidad, que tendría un encuentro que cambiaría su vida por completo. Y lo que es más maravilloso es que en cada detalle de todo lo que sucedió, Dios estaba en medio de eso. Pablo iba en una dirección diferente, como vemos. Él quería hacer otras cosas, pero el Espíritu no se lo permitía. Luego vino una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía ayuda. El apóstol se convenció de que necesitaba ir a anunciar el Evangelio a ese lugar. Y cuando llegaron a Filipos, y era el día de reposo, justo el lugar donde estaba Lidia, y se reunía con las mujeres ahora. Por aquí encontramos algo muy especial. Lidia escuchó y Dios hizo lo que solo Él puede hacer en la vida del ser humano. Abrir el corazón. Abrir el corazón por completo para que podamos creer en el Señor Jesucristo. Y ella creyó en Él. En eso ocurrió el mayor de los milagros de la vida del ser humano. Ella recibió la salvación eterna y fue adoptada en la familia de Dios. Tal vez esta escena nos haga recordar alguna escena de nuestras vidas, donde en circunstancias que nunca imaginamos, Dios ya tenía un plan y abrió nuestro corazón para formar parte de la familia de Dios. Lo estaba haciendo con Lidia. Veamos como referencia en Hechos, capítulo 16, en el verso del 6 al 12,
Vemos aquí todas las circunstancias que sucedieron, ¿no? Y la palabra de Dios dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínense, les fue prohibido en ese lugar. Por ahí no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ellos no entendían el propósito de Dios, como tal vez a veces no lo entendemos. Pero Dios tenía un plan perfecto para el mundo, como tiene un plan perfecto para nosotros. Y sucedieron muchas circunstancias. Circunstancias que si tratáramos de recordar cuando Dios abrió nuestro corazón para recibirlo en nuestras vidas, recordaríamos tal vez muchas escenas de cómo sucedió. Dios tenía un propósito. Imagínense, el propósito de llegar a la vida de Lidia, haciendo tantas circunstancias que podríamos decir, pudo haber sido en otro momento, pero si nos damos cuenta aquí, Lidia estaba clamando, buscando conocer a Dios. En segundo lugar, el propósito de Lidia en su conversión. Ya vimos que Dios había puesto un plan especial para ella. Pero vemos ahora el propósito de Lidia en su conversión. ¿Qué sucedió realmente? Como dijimos, Lidia era una mujer gentil convertida al judaísmo. Ella estaba a orillas del río, como vimos con otras mujeres judías. Parece que ellas no tenían un lugar donde reunirse, ¿no? Una sinagoga en esos tiempos, por lo que fueron a este lugar junto al río para orar en el día de reposo. Pablo y sus compañeros vinieron y les predicaron a este grupo de mujeres. Y el texto dice de que Lidia estaba oyendo, estaba oyendo. Pero el efecto de esta obra de Dios en Lidia, de esta conversión tan hermosa, no solo fue para ella, sino que tuvo un impacto en su familia. Ella llegó a ser bautizada y su familia también. Y cuando hablamos de familia, recordemos que es toda su familia, pero también la gente que trabajaba con ella en este negocio de las telas, de estos tintes de púrpura. Había muchas personas que trabajaban con ella. Y también llegó a ellos esta bendición de conocer al Señor Jesucristo. El Señor Jesús abrió el corazón de ella para que ella esté atenta a lo que Pablo decía. Y ella llevó ese mismo mensaje a su hogar, a las personas que estaban cerca de ella. Y todos ellos creyeron con esa convicción. El propósito de Lidia en su conversión no solamente fue en ella sentirse gozosa, llena de alegría, de gritar a los cuatro vientos que ahora era una hija de Dios, sino también compartirlo con otros. No esperar en el tiempo que en algún momento pueda suceder. En ese instante mismo ella empezó a trabajar en las personas que estaban cerca de ella. Esto nos enseña algo muy importante. Nos enseña que la conversión es una obra de Dios. Él es quien despierta el corazón con su gracia para que podamos ver su majestad en nuestra vida. Mis hermanos, el propósito de Lidia en su conversión fue seguir extendiendo el reino de Dios. Qué hermoso, mis hermanos. Pero analicemos un poco a Lidia, conozcamos algunas cualidades de ella. Bueno, aquí vemos un resumen. Ella era fiel a Dios, una mujer de fe, adoradora, trabajadora, sabía escuchar, decidida, hospitalaria.
bueno, ya hemos visto que era una mujer emprendedora, ¿no? Activa en los negocios. Era comerciante, independiente. Pero tomemos aquí una reflexión en el sentido que ella separaba un día, el día de reposo, ¿no? En esos tiempos. Es decir, al margen de tantas ocupaciones, porque recuerden que ella era la que proveía las telas y los tintes, que eran tan caros y tan utilizados por la realeza en esos tiempos. Entonces, era una mujer que ganaba dinero, era una mujer con muchas ocupaciones, tenía mucho trabajo. Sin embargo, ella, a pesar de eso, separaba un día para el Señor. No decía, no puedo porque tengo mucho trabajo, tal vez. Al mismo tiempo nos damos cuenta que para ella no era tan importante el dinero, porque estaba buscando a Dios. El dinero no llenaba todo en su vida, lo tenía, pero no llenaba todo en su vida. Ella estaba buscando eso que le haga sentir el propósito de su vida, y era tener una relación con Dios. Por eso se reunía los sábados con otras mujeres a la orilla del mar, buscando a Dios. Lidia dice que sabía escuchar, ¿no? Estaba atenta a la predicación. Dios tocó su corazón. Era una mujer de fe, ¿no? Temerosa, ¿no? Dios obró mucho en su corazón. También era fiel a Dios, fue una mujer que se mantuvo firme en sus convicciones, ¿no? Sabemos que en esa época ser cristiano siempre hubieron momentos de persecución, pero Lidia era fiel a Dios. Tenía relación con muchos líderes en ese tiempo. Era decidida, ¿no? Porque una vez que recibió, ¿no?, la oportunidad de tener a Dios en su vida, ella no lo pensó, no lo dudó, no resistió al Espíritu Santo. Aceptó al Señor como su Salvador y empezó a desarrollar una vida de trabajo para extender el reino de Dios. Era generosa, a pesar que tenía muchos ingresos. Era una mujer que se había llenado de dinero por el negocio que tenía. Era una persona generosa. Era servidora de Cristo. Al momento, digamos, en el sentido de que en un momento quiso apoyar a la extensión del reino de Dios. Ayudó a Pablo y demás misioneros en la obra, tanto económicamente como brindando su casa para las reuniones que tenían. Y ya no se reunían a orillas del mar, ya se reunían en su casa. Comenzó a dar de lo que ella tenía, de lo que había prosperado, de lo que Dios le había dado. Y entendió eso. Y empezó a compartir. Y Lidia nos enseña que podemos servir al Señor en la iglesia sin dejar que nuestro trabajo se convierta en un obstáculo para adorar. Reto para todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces las circunstancias de la vida hacen que nos podamos afanar y podamos de repente darle prioridad a nuestro trabajo y no separar ese tiempo que Dios quiere para seguir teniendo ese encuentro especial con Dios. Y en tercer lugar, la obra de Dios en su conversión. Vimos que Dios tuvo para ella un llamado especial, ¿no? Tuvo Dios un regalo especial, la providencia de Dios. Y vimos cómo ella recibió esa conversión tan genuina. Pero vemos la obra de Dios en tercer lugar en la conversión de Lidia. La realidad de la conversión de Lidia lo vemos en su disposición para servir a los demás, servir a los siervos de Dios y tener la oportunidad de escuchar más sus enseñanzas. Abrió su casa, convocó a muchas más personas, permitió que en su casa se dieran las enseñanzas. Lidia mostró gratitud a quienes fueron instrumentos de Dios para que ella conociera el Evangelio, para que ella pudiera conocer el Evangelio. No solamente fue una invitación, digamos, de cortesía, ¿no? Bueno,
ya que ustedes estuvieron presentes ese día, quiero invitarles, ¿no? Sino que dice ahí, fue tan sincera que Lucas relata, y como vimos en la escritura, nos rogó, dice, y persuadió a quedarnos. Seguro que ellos le dijeron que había que continuar el camino, había que seguir haciendo las cosas, pero ella les rogó y persuadió que se quedaran. La relación de Pablo y Silas con Lidia era tal que fueron a su casa antes de salir de Filipos para consolar y exhortar a los hermanos allí. Ella había entendido la obra de Dios en su conversión. Y la obra de Dios en nuestra conversión es la misma que recibió Lidia. El relato de la conversión de esta mujer no solo nos muestra cómo la obra, la soberanía de Dios está en la salvación. También nos enseña que tan pronto nuestros corazones se abren a Cristo, también nos convertimos de alguna manera en ministros al servicio de los demás. Y esa fue la obra de Dios en su conversión. Nos preguntaríamos en esta mañana, ¿hasta dónde hemos hecho extender la obra de Dios en nuestra conversión? Tal vez al inicio, en nuestro primer amor, o cuando estuvimos en los primeros meses, en los primeros años, estuvimos dedicados a que la obra de Dios se manifieste en nuestra conversión, llevando el mensaje de salvación. Pero tal vez las circunstancias han hecho que eso se vaya menguando, vaya para. Tal vez antes dábamos todo de sí, todo lo que teníamos, o lo poco que teníamos. Y hemos dejado que eso vaya destiñéndose en el tiempo, perdiendo su color. Y Lidia nos muestra que ella era una mujer que entendió la obra de Dios en su conversión. No solamente dijo, ya soy integrante de la familia de Dios. Ella dio todo lo que tenía, su tiempo, sus, las bendiciones que recibía de Dios. Quiso seguir extendiendo el reino de Dios. Entendió que otras personas también deberían abrir su corazón al mensaje de salvación. Qué hermosa esta historia, mis hermanos, sobre la vida de Lidia. Y nos refleja que nuestra vida como hijos de Dios debe tener un propósito. El propósito del plan de Dios que el Señor ha puesto en nosotros. Seguro que en estas circunstancias en las que estamos viviendo hemos perdido algunas cosas que hacíamos con mayor intensidad. Pero es el tiempo de poder retomar, de volver a replantear, de volvernos a dar un nuevo aire y decirle, Señor, quiero entender tu obra en mi conversión. Recordemos a Lidia. Tomemos referencia de cómo ella tenía un corazón hospitalario. Facilitó la entrada del cristianismo en la Europa de entonces. Es una de las primeras conversiones en Europa, al acoger y proteger en su hogar a los discípulos que necesitaban donde refugiarse. En Hechos, como vimos, se narra su conversión. Trabajaba como muchos de nosotros, como todos nosotros. Se convirtió y albergó a Pablo en su hogar ese día y posteriormente cuando Pablo salió de la cárcel. Había hecho de su vida una obra de Dios en su conversión. Mis hermanos, qué importante entender la obra de Dios en nuestra vida. Esta historia, la historia de Lidia,
Es una historia que refleja lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos cuando lo conocemos. Nos convertimos en parte del ejército de Dios. Somos los soldados de Jesucristo. Nos convertimos en mensajeros de la verdad. Nos convertimos en la sal de la tierra, en la luz del mundo. Y eso es lo que Dios quiere, que alumbremos todo el tiempo, que sazonemos la vida a través del amor de Dios, que llevemos ese mensaje de esperanza a aquellos que piensan que la vida no tiene sentido o que todo está perdido. Concluimos, mis hermanos. Lidia nos recuerda que la salvación es del Señor. Es la única manera, a través de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, ella se encontraba en una situación económica muy buena, con un buen trabajo, una buena empresa, con mucha gente que trabajaba con ella. Y seguro que no le faltaban muchas cosas. Tenía sus propiedades, le iba muy bien. Sin embargo, separaba un tiempo especial para poder buscar a Dios. Y de hecho era porque lo material que tenía no estaba llenando todas las expectativas de su vida. Cuando recién conoció al Señor, se dio cuenta que ni el dinero, ni lo material, ni todo lo que tenía, había sido capaz de llenar su corazón de gozo, de tranquilidad. También Lidia nos impulsa a compartir el Evangelio a la familia que aún no conoce a Dios. Y nos damos cuenta que aquí tal vez necesitemos replantear un poco la estrategia. Tal vez muchos de nosotros en nuestros hogares o en nuestro grupo familiar tenemos nuestros hermanos, nuestros tíos, tal vez nuestros padres, tal vez nuestros cuñados, nuestras cuñadas, que aún no conocen ni han tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y si bien es cierto que debemos orar, también nos toca actuar a nosotros. Tal vez sea el tiempo de poder pensar una estrategia de cómo poder llegar a él. Y si ya hemos conversado con ellos y tal vez hemos tenido oposición o ya hemos conversado con ellos y no nos han escuchado, sigamos orando. Dios irá haciendo lo mismo que hizo conmigo. Abrir el corazón, abrir el entendimiento para que pueda llegar este mensaje de salvación. No nos desanimemos. Si aún no desean escuchar el mensaje de salvación, nos toca a nosotros entender el propósito por el cual Dios nos ha dado la posibilidad de ser sus hijos. Si bien es cierto, también podemos hacerlo en nuestros trabajos y cerca a nuestros hogares con nuestros vecinos, nos toca ahí tener nuestro primer trabajo. Mostrarle al Señor que realmente hemos entendido la obra, así como en nuestra conversión, así como lo hizo Lidia, de no esperar, ¿verdad? Seguro que cuando ella empezó a conversar con muchos de ellos, tal vez algunos dijeron, no, no deseo escuchar o gracias por compartirlo, pero aún no. Ella continuó, no se detuvo, porque entendió lo que Dios quería que hiciera ella con su vida una vez de ser convertida. No olvidemos, mis hermanos. Ese es el desarrollo como hijos de Dios. Y tal vez podamos volver a replantear. Tal vez una llamada telefónica, tal vez un mensaje por WhatsApp, o tal vez algún videíto, o algún Zoom con algunas personas a las que hemos dejado de compartir, o hemos dejado de hablarle de la palabra de Dios. Tal vez con aquellos que nunca le hemos hablado y están cerca a nosotros, ¿no? Hagamos lo que Lidia nos
muestra en las Escrituras cómo entendió la obra de Dios en su vida. Lidia nos muestra el servicio para la expansión del reino de Dios, un perfil misionero. Y eso es en realidad lo que Dios pone en nuestro corazón. Si bien es cierto, hay muchos hermanos en las misiones en el mundo entero, llevando el mensaje de salvación, donde nos toca a nosotros estar, también hay un espacio misionero. Tal vez aún falta en casa. Tal vez algunos de nuestros hijos aún están reacios a conocer la palabra de Dios. O tal vez fui yo el primero en casa en dejar que Dios entre a mi vida. Y aún tal vez mi esposa, mis hijos, no entienden realmente lo que está pasando. Es este el momento de decirle, Señor, entiendo tu obra en mi conversión. Así como Lidia, que nos muestra el servicio para la expansión del reino de Dios con un perfil misionero. Tal vez nos toque dar un poco más de lo que damos. A veces, eh, cuando en realidad todo lo que recibimos nos lo da Dios. Y a veces nos guardamos muchas de esas cosas. Y damos solo lo que pensamos que es lo que debemos dar. Pero como se dan cuenta aquí, Lidia no solo abrió su casa para que se reúnan, sino también abrió su casa para que sea un cuartel para los misioneros, ¿no? Para Pablo y los demás, para que desde ahí sigan aprendiendo más de la palabra de Dios y desde ahí vayan llevando, tengan un lugar donde desde allí puedan seguir extendiendo el reino de Dios. Pongamos todo a disposición. Ese es el propósito que Dios tiene. Es la manera de poder seguir extendiendo el reino de Dios. Y Lidia nos muestra aquí cómo Dios impactó su corazón. Lidia nos recuerda también que debemos ser hospitalarios y generosos en todo tiempo. Ahora, en estos momentos tan complicados, ¿verdad? Y nos muestra que a pesar de tener mucha provisión, ella no escatimó en poder compartir. Y tal vez si no tenemos mucho que compartir, lo poco que tenemos, podamos también compartir. Dios nos recuerda que debemos ser hospitalarios y generosos en todo tiempo. Esta es la historia de Lidia, una mujer impactada por Dios, que pudo haber tenido mucho dinero, muchas propiedades, mucha gente trabajando con él, pero no tenía un propósito en su vida. Luego que conoció al Señor Jesucristo y lo recibió en su corazón, se dio cuenta cuál era el verdadero propósito en su vida. Servirle. Poner su vida al servicio de la expansión del reino de Dios. La vida de Lidia y la de su familia cambió por la gracia de Dios. Y es lo que queremos para nosotros también. Que nuestras familias sean bendecidas por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así como ella recibió la gracia salvadora de Dios, así también tú, mi hermano, y yo somos testigos vivientes de que Dios obra en nosotros, pero obra para que su evangelio sea proclamado a otros para su gloria. Estamos a tiempo, mis hermanos. Tal vez estas circunstancias que estamos viviendo eh, cree un escenario en el cual mucha gente esté con temores, con miedos. Sabemos que muchas personas están entristecidas en su corazón por la pérdida de muchos seres queridos.
preocupados, Señor, por la economía. Y todas esas aflicciones podamos llevarlo a enseñarles que hay un Dios único y verdadero, que es quien tiene el control, quien siempre va a dar la última palabra, siempre nos va a dar lo mejor. Pero sobre todo, nos da la oportunidad de conocerlo y que nuestras vidas se dirijan bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Mis hermanos, que sea un tiempo para recordar a Lidia en cada circunstancia, en cada decisión, en cada plan, en cada propósito en nuestras vidas. Oremos, mis hermanos, en este tiempo. Amado Padre, no nos cansaremos de agradecerte por darnos la oportunidad un día de abrir nuestro corazón, Señor. Gracias por abrir nuestros oídos. Gracias por tocar nuestro corazón endurecido y permitir escuchar tus suaves palabras de amor y de esperanza. Gracias, Señor, también por desarrollar un plan tan hermoso que ni cuenta nos dimos que habías hecho tantos movimientos en nuestras vidas para poder un día conocer. Gracias por tomarnos en cuenta. Ayúdanos, Señor, a reavivar ese espíritu de tu obra en nuestra conversión, en nuestra vida cristiana. Hay muchas cosas que hacer. Ayúdanos, Señor, a que formen parte de nuestro plan diario, semanal, de nuestra planificación en nuestras vidas. Ayúdanos, así como esta mujer, Lidia, separar un tiempo especial siempre, Señor, para poder buscarte, para poder adorarte, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poder abrir nuestro entendimiento, nuestro oído a tu palabra, para que tomemos las decisiones correctas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad un día de conocerte. Pero queremos, Señor, que no solamente sea nuestra alegría personal, que podamos extender a otras personas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Eres el Todopoderoso. Eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Mis hermanos,